¿Quieres instalar una cámara de seguridad en tu casa o local y crees que es muy difícil? Bueno, mira este video donde te muestro cómo instalar una cámara de seguridad. Bueno, ya verás en el proceso que instalar una cámara de seguridad de agua es fácil. Aquí tenemos los equipos que vamos a utilizar, en este caso un DVD de la marca de agua, obviamente, una cámara Domo análoga, el adaptador de energía o cargador, no sé, en algunas partes le llaman cargador, sus dos terminales DC, este es el macho y el hembra, los conectores, los video balloon, el cable UTP, en este caso vamos a utilizar un cable UTP interior, puede ser exterior ya dependiendo de la instalación. Si van a instalar la cámara exteriormente, o sea en la parte de afuera donde el sol y el agua están expuestos, deben cambiar ya el tipo de cable a un cable de exterior. Vamos a utilizar un pelacable, bueno, esta es una herramienta sencilla que venden por ahí, un alicate, pinza o cortafrío, destornillador, en este caso de estría. Ok, para hacer el proceso de instalación, lo primero que vamos a hacer es adecuar este cable. ¿Qué debemos hacer? Debemos pelarlo, los extremos que vamos a utilizar y colocarle los conectores, sean los video balloon y los terminales DC. Ok, entonces vamos a hacer este proceso pues. Con el pelacable lo que debemos hacer, lo cogen, lo levantan aquí, buscan la cantidad de cable que van a necesitar, lo ponen, le dan vueltas así o le hacen presión, no sé, ustedes quieran, y él tiene un hilo aquí, que es una fibra que si ustedes desean pelarlo mucho más el cable para no estar de pronto cortando por pedazos, lo que hacen es agarrarlo y lo estiran hacia abajo y él va cortando el plástico, la chaqueta del cable, y ahí van sacando la cantidad de cable que ustedes crean necesario. En este caso vamos a cortarlo y vamos a utilizar unos hilos acá. Bueno, ¿y qué hilo vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar los 4 hilos, aunque no es necesario, muchas veces se puede utilizar únicamente 2 hilos para el video y 2 hilos para la energía. Entonces vamos a utilizar en este caso el verde y el naranja para el video y el marrón y el azul para la corriente, para la energía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelar los extremos del cable, pero no mucho, que no quede tanto cable pelado. Hacemos lo mismo en este cable, el de la corriente. Y listo. Aquí debemos identificar qué cable vamos a utilizar para positivo y negativo. Cada uno de los conectores tiene un lado que es positivo y un lado negativo, al igual que los video balloon, tiene un lado positivo y un lado negativo. Habitualmente, voy a sacar esto acá. Habitualmente el color gris viene como positivo y el blanco como negativo, pero deben verificar acá en esta parte él indica con el signo más o el signo menos cuál es el positivo y el negativo. Bueno, en este caso vamos a utilizar el color naranja como positivo para el video. Lo que hacemos es metemos las puntas acá, presionamos el botón y hundimos el cable, verificamos de que no se vaya a salir el cable, que no quede suelto. Hacemos lo mismo con el cable verde. Y en este extremo tenemos el naranja positivo y el verde negativo. Ahora vamos a conectar el terminal. ¿Cuál terminal? Bueno, si en este lado va a ir conectada la cámara, obviamente debe ir el terminal macho, porque en la cámara tiene el conector hembra. Entonces vamos a colocar el color azul como positivo y el marrón como negativo. Entonces le abrimos los terminales aquí, las puntas. Positivo azul. Lo atornillamos. Y el marrón como negativo. Bueno, la atornillamos, no le entorchamos las puntas para que no queden de pronto abiertas y vaya a chocarse con la otra extremo, y al momento de colocarle la energía vaya a generar un corto y se vaya a quemar el adaptador. Verifiquen siempre que las puntas no queden con los alambres pelados aquí. Si quedan así, suéltenlo, córtenlo y adáptenlo, o doblen la punta y lo meten. Verifiquen de que no se suelten. Bueno, ya tenemos un extremo hecho, entonces vamos a hacer lo mismo acá en la otra punta.
Ojo, si ustedes colocan en este extremo, o en uno de los extremos colocan el color azul en el positivo y el marrón en el negativo, en este otro terminal también debe estar igual. O sea, el positivo, el color azul, y el negativo en el color marrón. Acá verificamos también positivo naranja y verde el negativo. Aquí ya podemos verificar que está en el video naranja positivo y verde negativo, y acá azul positivo y marrón negativo. Ambos extremos deben coincidir en los terminales o en las conexiones. No es que van a colocar de pronto el marrón de la energía en el terminal DC y en el otro extremo lo van a colocar en el video balloon. Entonces deben tener pendiente de eso mientras van aprendiendo cómo es la instalación. Ok, ya teniendo esto aquí, entonces vamos a asumir de que la cámara ya se va a instalar en otro punto. ¿Qué tal? Si es necesario, deben utilizar unas cajas herméticas. Preferiblemente siempre recomiendo que utilicen equipos de buena calidad. Entonces, bueno, vamos a conectar acá. Ya sabemos que aquí no podemos conectar, o no debemos conectar del lado donde está el terminal DC hembra. ¿Por qué? Porque aquí ambos son iguales, entonces no va a poder conectar. Entonces ya sabemos que este extremo va para acá en el DVR y el otro va en la cámara. Entonces conectamos la cámara acá y el video balloon. Él tiene un puntico acá donde entran acá en estas muescas. De lo que hacen es, cuando entren, lo giran y verifican de que no se suelte. Y este otro extremo va conectado acá en el DVR. El video balloon está conectado en alguno de los 4 puertos. En este caso vamos a utilizar cualquier puerto acá. Vamos a conectarlo. Y por último vamos a conectarle la corriente. En la corriente aquí, bueno, obviamente vamos a utilizar un adaptador de 12 voltios, 2 amperios. Pero en algunos casos, ya dependiendo de la distancia, deben utilizar al menos uno de 5 amperios, dependiendo ya la distancia del donde vaya a estar instalada la cámara. Pueden hacer la conexión tal cual aquí como les estoy mostrando, que conectan esto a la energía, el adaptador de corriente, lo conectan aquí y él envía la corriente allá donde esté la cámara, en el punto. Pero hay algunas excepciones en donde deben llevar la corriente directamente donde está la cámara y allá van a colocar el adaptador. Entonces ya no van a necesitar hacer esto. O sea, ya no deben conectar el terminal DC. Lo único que van a hacer es conectar el video balloon, y como va a tener el toma corriente ahí interno en la caja, ustedes colocan el toma corriente, lo enchufan y esto lo conectan acá. Bueno, entonces vamos a conectar esto acá a la corriente y vamos a conectarlo acá. Acá en el momento que lo conecte debe salir la cámara acá en el DVR. Y bueno, esta cámara no me acordaba que esta cámara maneja unos píxeles diferentes a lo del DVR, así que no lo va a soportar. Bueno, está bien que sucediera eso porque ojo, deben tener en cuenta que si su cámara es de 5 megapíxeles y el DVR es de 2 megapíxeles, obviamente no la va a soportar, así como vieron el mensaje ahí que no soportaba esta cámara. Entonces, bueno, algunas veces sale así ese mensaje y otras ni aparece nada, o sea, ustedes ven que no funciona. Entonces deben tener en cuenta eso, que la resolución de la cámara sea compatible con la del DVR. Entonces regálenme un segundito y voy a instalar otra cámara que es una resolución más baja. Entonces, bueno, aquí la tengo. Vamos a conectarla acá. Ya vamos a ver aquí. Listo. Acá podemos ver acá que la cámara está saliendo y que ya tenemos imagen en nuestro DVR. Bueno amigos, ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal.